Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a ver un poquito la introducción a otras unidades del curso de diagnóstico y control de enfermedades porcinas. Vamos a dar un pantallazo general a el capítulo Consideraciones generales para el diagnóstico presuntivo. Capítulo 13, toma de muestras y técnica de diagnóstico. Y por último vamos a hacer algo del capítulo de bioseguridad. Bueno, en primera instancia vamos a ver algo de los dos primeros capítulos, ya que están bastante interrelacionados los conceptos entre sí. ¿Qué sería lo importante? O sea, ¿qué es para nosotros un diagnóstico? ¿Qué entendemos por diagnóstico? Bueno, es el resultado o una conclusión de una metodología. Eso es lo que hay que tener principalmente claro cuando uno haga la lectura de la unidad, es que un diagnóstico es un proceso o es una metodología. Simplemente lo que tenemos que encontrar es la causa necesaria o la causa suficiente de lo que me está produciendo un problema o un daño en la salud de la población. Llamamos a causa necesaria, si recordamos un poquito de epidemiología, el agente causal en sí mismo, y la causa suficiente, todas aquellas causas o factores de riesgo que pueden producir que ese agente impacte en la población. Otra cosa a tener en cuenta en el tema del diagnóstico es que, como dijimos recién, al ser un proceso o una metodología, hay varios variables que interactúan entre sí. O sea, solamente con el veterinario, solamente con un diagnóstico laboratorio, no podemos llegar a hacer un diagnóstico poblacional. Por lo tanto, como se ve acá, hay una interacción entre los signos clínicos, el veterinario, la epidemiología, el productor. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta, hablando de esto, de hacer un diagnóstico, que más allá de todas las variables que nos estén acompañando, es importante que el veterinario, al principio, cuando va a hacer un diagnóstico, utilice sus sentidos. ¿Qué es lo importante de los sentidos? Bueno, generalmente cuando uno entra a un establecimiento, lo primero que mira es el comportamiento de los animales, ¿no? Ver cómo están, si están incómodos, si tosen, si no tosen, si tienen diarrea, si se pelean. El oído es importante también para saber el comportamiento de esos animales. Y obviamente, a veces el olfato nos puede ayudar, a veces no. Y por último, el tacto, ¿no? Que es cuando vamos en realidad a tomar ese animal para hacer alguna maniobra. También en un diagnóstico es importantísimo tener en cuenta las subpoblaciones. Creo que esto ya lo han visto en otras unidades, que las subpoblaciones son poblaciones que tienen características diferentes, productivas, reproductivas, inmunológicas, ya que tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, en este caso muy sencillo, la madre no es lo mismo una camada de una madre primeriza que una cerda de segundo y tercer parto o una cerda de 4 partos, o más. Esa camada va a tener una respuesta a las enfermedades muy diferente de acuerdo al comportamiento de la madre. Otra cosa importante para hacer un buen diagnóstico es la parte epidemiológica, es decir, los signos clínicos que vamos a evaluar las subpoblaciones y obviamente la epidemiología que nos sirve para sacar algunos datos como medidas de frecuencia, que pueden ser prevalencia, incidencia, morbilidad, mortalidad. Tenemos que diferenciar por ahí entre proporciones y razones, que eso es muy importante para después sacar alguna conclusión o algún dato que nos pueda ser relevante. Otra cosa importante a la hora del diagnóstico es saber qué muestra vamos a tomar, ¿no? Por eso está la diferencia entre muestra y muestreo. Una cosa es a qué animales vamos a dirigir el muestreo y después qué muestra vamos a tomar de esos animales. No es lo mismo tomar muestras de un brote declarado de una enfermedad con signos clínicos aparentes que tomar muestras para hacer un monitoreo, por ejemplo, para detectar una enfermedad subclínica. Por ejemplo, acá les pongo un diagnóstico de policistitis, ¿sí? Como ejemplo. Hay que definir bien el caso, en el caso de un brote que hubiéramos tenido, cuáles son esos signos clínicos, signos nerviosos, lesiones articulares, desmejoramiento. Entonces definimos bien el caso y esa va a ser nuestra población objeto, es decir, de ese grupo de animales es del que vamos a tomar una muestra representativa. Además de eso, obviamente, las preguntas básicas de epidemiología, ¿a quién ocurrió? Ahí está el tema de las subpoblaciones, a tener en cuenta. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuánto hace que ocurrió? Y si se repite en todos los lugares iguales, es decir, en todos los galpones, en algunos galpones, en edades, todo lo que tenga que ver con los factores predisponentes de una enfermedad. Buena toma de muestra, una vez que seleccionamos esa población objeto, es importante siempre tener en cuenta
qué muestra vamos a tomar y que tienen que ser representativas de lo que estamos buscando. Importante el tema de las enfermedades subclínicas. Hasta ahora dijimos, bueno, tenemos una enfermedad clínica con un brote declarado, donde tenemos signos clínicos evidentes y es mucho más sencillo. El problema es la enfermedad subclínica, aquella que no vemos. Esto representa justamente que lo que vemos está por arriba de una línea y todo lo que está por abajo, que es la enfermedad subclínica, es lo que normalmente no vemos y que nos produce pérdidas constantes. Entonces también es una cosa a tener en cuenta las enfermedades subclínicas. ¿Cómo diagnosticamos enfermedades subclínicas? Bueno, acá es simplemente con hacer monitoreos, ¿sí? ¿Qué es un monitoreo? ¿Cuál es la diferencia entre un monitoreo? Bueno, en un monitoreo yo tengo que hacer un muestreo al azar. Voy al frigorífico a tomar una muestra y no puedo sesgar la muestra. Debo sacar la cuenta y decir, bueno, voy a tomar una muestra que sea representativa, donde estén representadas todas las características, la cabeza, el cuerpo y la cola de esa condición de esos animales. Bueno, básicamente de diagnóstico, estas son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una lectura del tema. Y después, el otro tema importante que tenemos es el tema de bioseguridad. Bueno, ¿qué es la bioseguridad? Bueno, la bioseguridad son medidas, son normas, son acciones que establecemos en un establecimiento para impedir que entre algún agente o se disemine dentro del mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las rutas por las cuales puede ingresar un agente. Tenemos animales infectados, productos contaminados. Esto el veterinario lo tiene que tener clarísimo de cuáles son las rutas por las que puede ingresar, porque después las medidas van en función de esas vías de transmisión o esas rutas de transmisión, que es lo que nosotros le llamamos punto crítico. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Para definir un punto crítico, lo importante es decir, bueno, ¿hay un peligro? ¿Cuál es ese peligro? ¿Dónde puede ocurrir ese peligro? Entonces, lo que hacemos con esto es definir el punto crítico. Por ejemplo, si estamos hablando de que el peligro puede ingresar por las personas que vienen de afuera, pues nuestro punto crítico será ese lugar donde ingresan las personas y ahí tendré que poner las medidas de bioseguridad. Entonces, es muy importante tener en cuenta por dónde pueden ingresar los agentes, las vías de transmisión de esos agentes y cómo se diseminan en una granja. Por lo tanto, el objetivo más importante de la bioseguridad son la prevención, es decir, evitar que ingresen agentes, y después, una vez que ingresó un agente o que lo tengo adentro, el control. Entonces, cuando hablamos de prevención, hablamos de puntos críticos externos, y cuando hablamos de control, hablamos de puntos críticos internos. Por ejemplo, un pediluvio para no pasar la enfermedad de un galpón al otro. Es muy importante en la bioseguridad que las medidas se cumplan. Muchas veces uno hace auditorías externas y bueno, llega a una granja y la puerta está abierta, el baño no está habilitado, los pediluvios están corridos a un costado. Entonces, para hablar de bioseguridad, lo primero es ser consciente de que hay que aplicar las medidas de bioseguridad, y en esto tiene mucho que ver la formación del personal. El personal tiene que estar convencido que lo que está haciendo es útil para la producción. En general, las partes que constituyen un programa de bioseguridad son la formación del personal, como decía recién, las características del lugar donde está esa granja, porque a veces tenemos granjas cerca, granjas más lejos, tenemos algunas variables que nos pueden favorecer, que son epidemiológicas, como puede ser un río, una montaña. Entonces hay que tener muy en claro dónde está ubicada esa granja. Y después definir los puntos críticos, externos y internos, es decir, dónde están los lugares por donde me pueden ingresar a mí agentes causales, quiénes lo pueden traer y por dónde pueden ingresar. Entonces ahí donde uno tiene que poner esas normas o esas medidas de bioseguridad para asegurarse de que no ingresen agentes externos. Entonces lo que hay que hacer es definir cuáles son los puntos críticos, dónde están esos puntos críticos, esos lugares de peligro. En función de eso defino la norma, prohibido el ingreso de toda persona ajena a la granja, y posteriormente a eso defino la medida. Es decir, si la norma es prohibido el ingreso de toda persona ajena, pues la medida podrá ser tener el portón cerrado, tener un pediluvio, o darle ropa a la persona que viene de afuera propia de la granja.